Bueno, pues acerca el día de partido, estamos llegando al Santiago Bernabéu, último día de agosto. Se nota ya el tráfico, se nota mucho el tráfico en Madrid. Disculpad la voz, es que estoy un poco tomado, congestionado. Así que estamos llegando al Santiago Bernabéu y vamos a ver cómo están preparando el partido contra el Getafe. Hoy, pues la verdad, que esperemos encontrar mucho movimiento. Por cierto, no decís nada, no decís nada de mi pelito, que me lo he cortado, mirad, estoy guapo, me queda bien. Bueno, hoy es el sorteo de la Champions League. Veremos a ver qué equipos nos toca este año en nuestra competición fetiche. Veremos a ver, porque temo de que nos toque a un Bayern de Múnich, y seguro que hay bolas calientes para que nos toque aposta, y que Harry Kane nos meta un hat-trick. ¿Qué os apostáis? Bueno, no quiero apostar, que sois muchos y yo solamente soy uno, pero me temo eso. Bueno, pues vuelven a subir las temperaturas aquí en Madrid, pero por poco tiempo, porque este fin de semana llega una tormenta in the night. En principio, pues máximas de 24-25 grados para el día de partido, así que hoy se está de lujo en la calle. Vamos acercándonos a la Torre B, vamos a ver qué han hecho durante el día de hoy y también parte de la tarde de ayer, porque ayer por la tarde no estuve por aquí, así que vamos para allá, dale like y suscríbete. También, por cierto, tiene las aplicaciones que te pagan por andar, esto que estoy haciendo yo, así que te las dejo en la cajita de la descripción con mi código de patrocinio. Venga, vamos para allá. Y muy importante, canjealo, sí, antes de las 12 de cada día, canjealo, que si no sirve de nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 31 de agosto del 2023 comienzan los preparativos para el partidazo del sábado contra el Getafe. ¡Bienvenidos! Me da hasta respeto acercarme a esa valla, porque estoy acostumbrado todo este verano a ver un montón de material. Y me da un respeto enorme porque no sé qué me voy a encontrar. Sé que me voy a encontrar prácticamente todo eso despejado, pero es que me va a entrar melancolía. Pero bueno, para eso estamos aquí. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos. Soy Jesús Ramírez, para esas personas que se meten por primera vez en mi canal. Estamos, como siempre, en el Estadio Santiago Bernabéu. Se aproxima el día de partido. Este sábado a las 4:15 tenemos un partido aquí, ya el primero de Liga, esta cuarta jornada de Liga, contra el Getafe. Tanto en el exterior como en el interior están preparando todo para el partido, así que quédate conmigo, que vamos a dar una vuelta trepidante por los alrededores del Santiago Bernabéu. De momento empezamos por esta parte de Concha Espina, no tiene pinta de que vayan a cerrar este hueco con las lamas, así que ahora lo veremos también cuando terminemos de dar la vuelta. Muchos camiones que tenemos, muchos trailers para cargar todo ese material que no ha dado tiempo a trabajar y a instalar, ahí lo podemos ver. Y también están subiendo lamas. A ver. Sí, son lamas, y pedazo de lama, es grandísima. Bueno, ya sabéis de estos vídeos atrás que empezaron a desmontar la grúa torre. Ahora veremos qué es lo que queda, si queda algo. Y han colocado esta grúa del elenco de Aguilar, que es para la colocación de esas lamas en la parte superior. En este caso imagino que serán en la zona de viseras, por donde está dejando ahora mismo la lama, imagino que será esa zona. Sí, tiene pinta, sí. Así que bueno, pues estos trabajos que debería haber hecho la grúa torre, lo está haciendo ahora mismo esta grúa de Aguilar, porque empieza poco a poco la desaparición de las grúas torre. También vimos en el día de ayer cómo empezaban a colocar estos carteles de forma provisional. Esto no se va a quedar definitivo, al menos que hayan cambiado de opinión, pero imagino que lo han colocado así de forma provisional para que la gente sepa, el aficionado que venga al Santiago Bernabéu sepa por dónde acceder al templo. Así que en cuanto se ponga en verde cruzamos y seguimos nuestra ruta. Bueno, pues aquí tenemos la esquina de la Torre B, lo que me imaginaba. Mirad cómo está quedando todo, el desierto del Santiago Bernabéu. Poco a poco han ido despejando todo este material que estaba aquí en esta zona de Concha Espina. Mirad cómo está quedando, después de 3 meses, después de todo este verano que hemos estado aquí, día sí, día también, viendo todo este material acopiado, que ya en el día de hoy vemos cómo va desapareciendo. Ahí al fondo están flejando
esas lamas en vertical que en teoría tienen que seguir colocando en esas zonas de la torre B. Ahí podemos ver cómo colocan las bridas, todas las protecciones necesarias para el transporte de ese material. También vemos y vimos en el día de ayer cómo siguen colocando los accesos, los carteles informativos, en este caso en estas puertas 18 y 20 que tenemos en la esquina de la torre B. También han ido quitando esos adhesivos protectores que cubrían las hojas en vertical en las estructuras de acceso. Así tenemos el Estadio Santiago Bernabéu en la esquina de la torre B. También podemos ver ahí al fondo cómo está colocado el cartel de la esquina de la torre C. Imagino que harán lo mismo en las torres que están en Padre Damián y lateral este. Ahora vamos a pasar por Castellana y vamos a ver si podemos visualizar correctamente lo que está sucediendo en esa zona. Así que vamos para allá. Y si nos fijamos en esta zona, en este hueco, en la parte inferior de la fachada oeste, ahí podemos ver cómo faltan lamas por colocar. Ayer cuando salíamos del interior, cuando entrábamos al interior, podíamos ver cómo en las conexiones fijas de las costillas a la parte de la fachada estaban colocando los nexos, que ahí podemos ver tímidamente cómo se asoman, ya están instalados, y por lo que estoy observando desde esta localización, están las grúas ahí, las plataformas, y parece que están cerrando ese hueco como decíamos en el día de ayer. Sí, mira. Están cerrando ese hueco con esas lamas. Pues justo lo que decíamos, además estaban los armarios justo al lado de esos trabajos que se estaban produciendo en ese hueco de la fachada oeste. Ahí podemos ver cómo siguen tapando en este caso las viseras con las lamas del lateral oeste. Bueno, pues de momento ni rastro ni huella del desmontaje de estos vestuarios, estos contenedores que tenemos en Castellana, y obviamente desde aquí no podemos ver el desmontaje de la grúa torre, a ver qué es lo que queda. Imagino que ya estará todo desmontado, a ver si desde la torre C lo podemos ver. Y bueno, vamos a subirnos a nuestra oficina personal y privada, que nadie se suba aquí, por favor. Esta es mi oficina. Así que bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la parte norte de Castellana. Vemos el lateral oeste del Santiago Bernabéu con esas lamas que vimos cómo colocaban esos adhesivos protectores de nuevo para llevárselas, para cambiar la orientación y ese ángulo de las mismas y que no se vea tanto el interior desde el exterior. De momento, como estamos observando, no se ha ejecutado ese cambio de lamas, así que estaremos atentos aquí en el canal a ver cuándo se produce. Vamos a bajar un poquito también la mirada, vamos a observar la parte inferior de la fachada oeste. Ahí podemos ver cómo están colocando lamas en este hueco que también faltaba por tapar, como en la parte sur. Ahora veremos desde aquí a ver cómo se ve. Y ahí tenemos los accesos donde no se han quedado atrás, se han sentido celosos, y podemos observar que aquí también han colocado esos carteles informativos de esas puertas para el nuevo Bernabéu, que mirad qué cambio han pegado en muy pocos días. En todas esas puertas donde no van a dar cabida aún los banner LED, pues han colocado estos carteles informativos provisionales. Ahí tenemos la parte central con esas nuevas pantallas totalmente protegidas de ese cristal que vimos ayer aquí en el canal. Ahí siguen haciendo pruebas. Tenemos una plataforma justamente a la izquierda. A ver si conseguimos llegar. Quiero ir despacio para no dar un latigazo a la imagen. Ahí está. Ahí siguen haciendo pruebas. Y a ver si tenemos suerte y podemos ver alguna imagen más interesante que ver estas pantallas que ahora mismo están en blanco. Ahí al fondo parece que pone algo. No, no pone nada. Están simplemente con las pruebas en estos precisos instantes. Y también vemos la fachada oeste, la parte inferior. Aparte que hemos dicho que están colocando lamas en este lugar, también han ido quitando, como vimos en el vídeo de ayer, esos adhesivos protectores en estas nuevas lamas. A ver si desde aquí podemos ver bien esa colocación de lamas en la parte sur de la parte inferior de la fachada oeste. A ver, vamos a acercar. Bueno, no se ve muy bien. Vemos las más cercanas a la fachada, pero no se puede ver muy bien. Y el desmontaje de la grúa torre, que intentaremos verlo desde la zona norte de Castellana. Así que vamos hacia el fondo norte del Santiago Bernabéu. ¡Vente conmigo! Lo que decía justamente al principio del vídeo, ya se empieza a notar la temperatura. Suben un poquito los grados, pero de forma momentánea, porque este fin de semana viene una tormenta de goles
que se va a llevar el Getafe. Bueno, pues bienvenidos a la esquina de la Torre C, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Jesús Ramírez. Hemos visto la fachada oeste, la zona de Castellana del Santiago Bernabéu. Hemos visto también cómo seguían colocando esas lamas en la parte inferior de la fachada en la zona norte. De momento esas lamas que tienen que cambiar en la fachada aún no han empezado a cambiarlas, y esas lamas de cierre que tienen que seguir colocando. Ya vimos cómo colocaban esta en la parte central. Tenemos los nexos totalmente instalados y preparados para recibir esas lamas de cierre, pero aún no se ha producido, así que tendremos que esperar un poquito más. Dejamos el modo gran angular y nos metemos de lleno en el fondo norte. Ahí tenemos la Torre C, mirad qué bonita, hasta incluso con el cartel queda bien, madre mía, cómo nos están dejando el Santiago Bernabéu. Dale a like y suscríbete, muy importante. Venga, oficialmente estamos ya en el fondo norte. Bueno, pues aquí tenemos la Torre C del Santiago Bernabéu. Aún faltan lamas en vertical por colocar, pero básicamente está quedando muy, pero que muy bien. Vamos a intentar ver esa ubicación donde estaba la grúa torre, que como podemos observar, pues ya no queda ni rastro ni huella de esa grúa torre que estaba más o menos por esta zona, en la parte sur de Castellana. Y mirad cómo van despejando también esta bonita zona de Madrid, esta avenida de la Castellana, que dentro de muy poquito veremos cómo vuelve a recibir el fútbol aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues ¿qué os contáis? ¿Todo bien? Vale, me alegro mucho, que no me enteré yo que os pase nada, porque saco el cascanueces y les dejo noqueados. Pum, 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 pum. Bueno, pues uno de los huecos que no van a llegar contra el Getafe es este que tenemos ahora mismo en pantalla. Vimos cómo colocaban e instalaban esas pletinas, sobre todo en la guía vertical que tenemos a la derecha, pero en la de la izquierda no vemos el mismo trabajo. Por lo tanto, este sábado veremos aún este hueco vigente. Y entramos ya de lleno en el fondo norte, porque ayer vimos cómo seguían colocando, en este caso, los banners en las puertas del fondo norte, a falta de colocar el cristal, ese material a modo de protección. Y ahí podemos ver cómo en el día de hoy tampoco han colocado ese cristal. Lo que sí me acabo de dar cuenta es que en el banner que ya teníamos instalado han colocado este rótulo del 2 y del 7. Hasta incluso podemos ver a un señor haciendo la comida justamente en el balcón que refleja este banner. Y por lo tanto, así nos podemos hacer una idea de cómo van a ser los carteles informativos del nuevo Bernabéu. Jueves 31 de agosto del 2023, aquí tenemos Rafael Salgado y el fondo norte ya prácticamente despejado, para que el aficionado, para que el madridista que venga al Santiago Bernabéu no se deje los cuernos al pasar por este suelo en los aledaños del estadio. Vamos a ampliar un poquito para que veáis las puertas de acceso. Ahí tenéis ya todas esas hojas totalmente colocadas y sin los adhesivos protectores desde hace tiempo, y ahí podéis ver también esas costillas completamente tapadas por esas hojas en vertical. La parte central del fondo norte, ahí podemos ver esas entradas, esos accesos con esas mamparas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, donde ubicarán un nuevo restaurante, y también las puertas más cercanas a la Torre D con el mismo material que en la otra zona, a falta de colocar los cristales para proteger todo ese material. Hay alguien que llega tarde a su cita. Y ahí podemos ver también a los pedazos de cracks cómo siguen ultimando. Ahí podemos ver cómo están atornillando, en este caso, esas nuevas pantallas para los accesos del nuevo Bernabéu. Bueno, pues nada más que decir, nada más que comentar en el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu, así que nos vamos a ir directamente a la Torre D y Padre Damián, también dicho lateral este. Vamos para allá. Otro de los huecos que no va a llegar a tiempo para este primer partido de Liga de esta nueva temporada 2023-2024 es el que tenemos ahora mismo en pantalla. Esta parte este del fondo norte, como podemos observar, no han ni siquiera colocado las pletinas en las diferentes guías verticales, por lo tanto aún queda trabajo en el exterior para este último arreón del año.
Y ahí podemos ver, y lo que estábamos comentando hace unos segundos, cómo siguen trabajando y operando en estos carteles informativos de las puertas de acceso del fondo norte. Aún falta, por cierto, en esta puerta, faltan por colocar esas hojas en vertical en la parte superior. Así que vamos a ver qué realizan en el día de hoy y también mañana, viernes 1 de septiembre. Torre D del Santiago Bernabéu ya también prácticamente al completo, con esas hojas en vertical, como han ido colocando en la Torre B y en la Torre C. Y también vemos, se ha sentido envidiosa y también quería un cartel como estos, y por lo tanto pues ya en el día de hoy vemos cómo han colocado dos carteles, dos carteles, uno que da a esta parte del fondo norte y otro que da hacia la zona de Padre Damián, que ahora veremos mucho mejor. Así que dejamos el modo gran angular, que me pillan, pero bueno, modo gran angular, y ahora veremos los accesos que están preparando en el lateral este, que por cierto desde aquí se ve muy bien. Aquí subidos a la valla se ve muy bien. Ahí tenemos una plataforma que veremos mucho mejor. Mira, hasta creo que ya está pasando la policía y todo, A ver si la vemos. Creo que va a pasar por esa zona de ahí. Sí, míralo, ahí está. Un saludo a los pedazos de cracks que velan por nuestra seguridad. ¡Viva la Policía Nacional! Bueno, pues ahí podemos ver los accesos en el lateral este. Ahí tenemos un montón de trabajadores. Lo que decía, cuando pasemos por ahí lo veremos mucho mejor. Y también parece que están quitando esos adhesivos protectores a esas lamas que están en la parte inferior de la fachada. Bueno, vamos para allá y despejamos todas las dudas. Bueno, pues la última torre que han empezado a colocar esas lamas en vertical, y la primera en recibir las mismas en la parte inferior. Mirad cómo están colocando ya, envolviendo todos los anillos, todos esos huecos que aún están por tapar, en este caso en la parte más inferior. Qué bien, Ahí podemos ver cómo han ido haciendo ese trabajo a lo largo de esa parte inferior de la torre. Es que es un lugar muy complicado de grabar porque hay mucho tránsito de vehículos, de pedazos de cracks como los trabajadores, y también estos turismos que pasan por Padre Damián. Ojo, porque hay movimiento ahí. Bueno, ahora pasamos por ahí. Bueno, ahora sí podemos verlo mucho mejor. Ahí tenemos esas lamas en vertical que van colocando en la parte más inferior de la Torre C. Así que imagino que en el día de hoy terminan con esos trabajos. Seguimos, entramos oficialmente en el lateral este y Padre Damián, sí, están quitando los adhesivos protectores de las lamas de la parte inferior de la fachada. Pero que muy buenas noticias. Uno de los accesos para movilidad reducida es este de aquí, puerta 51, como comentábamos en el vídeo de ayer. Ya tenemos también otros carteles como la puerta 53, y tiene pinta de que van a seguir colocando, en este caso, pues parece uno más grande que los otros. No, es igual. Bueno, pues iremos viendo estos trabajos durante estos 2 días antes de recibir al Getafe este sábado a las 4:15. Bueno, pues aquí podemos ver a los pedazos de cracks cómo siguen quitando esos adhesivos protectores, que la verdad es que me encantaría quitar uno de ellos porque debe relajar un montón. Pero bueno, creo que me voy a quedar con las ganas. Así que seguimos avanzando hacia la parte central del nuevo edificio y lateral este. Bueno, pues bienvenidos a la parte central del nuevo edificio y lateral este. Mirad cómo ha cambiado todo ese diseño, toda esa estética que van a tener las puertas de acceso aquí en Padre Damián. Madre mía, cómo han avanzado en apenas pocos días, Mira, en la parte inferior ayer vimos cómo colocaban esos paneles de vidrio totalmente opacos. Ahí lo vemos. Está quedando súper chulo, También en la parte superior, esos paneles metálicos que vimos hace más o menos una semana y media, cómo empezaban a colocar primero en este lugar, y ya vimos ayer cómo empezaban a colocar esos paneles de vidrio que tenemos en la parte inferior. También tenemos la fachada completamente cerrada. Ya vimos cómo cerraban este hueco y también vimos cómo quitaban esos adhesivos protectores. Aún faltan lamas por colocar en la parte inferior. Ahí, como podemos observar, en esta parte central están preparados los nexos para recibir esas lamas, pero de momento no se ha producido.
de momento parece que urge y es más importante preparar los nuevos accesos en esta zona del Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, esto no para. Ahí al fondo, en el Torreón Sur, tenemos las puertas 60, 56, 54, 52 y 48. Voy a dejar esta imagen impresionante y pasamos a ver Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, vamos a fijarnos en la Torre A, que es la más rezagada, con la instalación de esas pestañas para el cerramiento de esta zona superior. Como podemos observar, hoy 31 de agosto pues aún no han comenzado a colocar esas pestañas para terminar de colocar la piel envolvente en esta parte superior de la Torre A. Seguimos igual. Han traído nuevas barandillas, ahí las podemos ver totalmente protegidas con el plástico, además que justo lo digo y justo vienen a cargarlas. Ahí tenemos en la parte central de la Plaza de Sagrados Corazones esa nueva estructura de forma provisional para esos palcos que aún no están operativos ni habilitados en el lateral este. Bueno, los diferentes palcos que tenemos en el interior y que aún no estarán operativos para este inicio de liga. A ver si con un poquito de suerte el sábado podemos pasar por esta zona y poder grabar y plasmar aquí en el canal todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en la gran transformación de la Plaza de Sagrados Corazones. Y también me estoy fijando desde aquí cómo están retirando esos adhesivos protectores a esas lamas que están en la parte inferior de la fachada, que ahora lo veremos mejor cuando pasemos por toda esa zona. Así que nos despedimos de forma momentánea de la Plaza de Sagrados Corazones y vamos hacia el fondo sur. Bueno, pues confirmamos al 100% de que están retirando esos adhesivos protectores. Ahí podemos ver los domos también, esas cámaras de seguridad 360 grados, y nos vamos despidiendo de forma momentánea de la fachada este del Santiago Bernabéu, que la tenemos así en el día de hoy, cielo completamente despejado. No soy hombre del tiempo, pero lo podría ser porque lo digo todos los días. Y ahí tenemos las lamas en la parte inferior de la fachada, esas lamas donde aún no han retirado esos adhesivos protectores. Imagino que en el día de hoy lo harán. Y aquí también tenemos los nuevos carteles que han ido incorporando en la parte inferior de la Torre A, en los anillos correspondientes, y los accesos puerta 44, 46 hacia la derecha y puerta 42 aquí a la izquierda. Así que bueno, pues sobre todo lo que han hecho es retirar esos adhesivos protectores en esas lamas que estaban en la parte inferior, porque da otra sintonía al estadio. Ya con los adhesivos protectores pues da una sensación de obra, pero sin ellos pues la verdad que da una sensación de obras terminadas. Y bueno, pues ahora mismo podemos ver trabajos en esta plataforma en la parte superior de estas guías verticales. Imagino que seguirán trabajando para cerrar todo este hueco, y aquí a mi derecha ya tenemos las vallas de la Policía Municipal para el día de partido. Bueno, pues así tenemos el exterior del Santiago Bernabéu hoy jueves 31 de agosto del 2023, a 48 horas de empezar la liga en el mejor estadio del mundo. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete y luego accederemos al interior, sí, como te lo cuento, a ver cómo está todo antes de recibir al Getafe. Así que muchas gracias y nos vemos muy pero que muy pronto. Hasta ahora.